Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a explicar el punto 2 del tema en el que vamos a centrarnos en uno de los pueblos germánicos más importantes de los que invaden el Imperio Romano. Importante no solo porque es uno de los, como digo, más representativos de esa invasión del imperio, sino porque es el pueblo germánico que se asienta en Hispania, en el territorio de la península ibérica. Como tal, pues nos toca bastante de cerca y es interesante e importante que lo sepamos. Como siempre os pongo las actividades para que vayáis tomando notas y si podéis a lo largo del vídeo. La primera, explicar muy brevemente quiénes son este pueblo de los visigodos, quiénes eran, de dónde vienen, ¿vale? Y por qué se asientan aquí. La número 2, cómo se organiza el reino visigodo que se crea aquí en la península ibérica. Y luego, muy brevemente, hablaré del arte visigótico, los elementos más importantes, sobre todo me centraré en la arquitectura. Y vais a mencionar un par de ejemplitos de arte visigodo que todavía se conserva aquí en la península ibérica, ¿vale? Antes de continuar un poco con la historia del reino visigodo, me gusta siempre explicar cuál es el origen de este reino, ¿vale? De este pueblo. Los visigodos provienen de la actual Ucrania, ¿vale? En este mapa estaría un poquito más al este. Son descendientes de un pueblo conocido como los godos, que se escinden, que se dividen en dos partes, los conocidos como los godos del este, que serían los ostrogodos, que incluso llegan a fundar, como podéis observar aquí, un reino en la península itálica y en toda la costa dálmata, que es esto. Y luego los visigodos, o conocidos como los godos del oeste, que son los que nosotros nos interesan, que son los que estamos explicando, ¿vale? Pues bien, pues prácticamente desde el siglo III, los godos, concretamente ya nos centramos, los visigodos, pues se van a asentar pues prácticamente a orillas, ¿no? de la frontera con el Imperio Romano, concretamente en la provincia de la Dacia, que es aquí donde yo estoy señalando, la actual Bulgaria aproximadamente, y van a estar sirviendo incluso como mercenarios en el ejército romano. Décadas más tarde, huyendo de esa invasión del pueblo huno, del cual estuvimos hablando en el vídeo anterior, pues los visigodos entran en el imperio, llegan incluso, recorren una parte del centro y del este del imperio romano, llegan incluso a saquear Roma y pactan con los romanos a asentarse en la provincia de la Galia. Lo que hacen los visigodos es aprovechar, y ya que están en la provincia de la Galia, se expanden hacia el sur y van a asentarse en la península ibérica, formando a partir del siglo V un reino, lo que conocemos como el reino de Tolosa, en principio porque tiene su capital en Tolosa, en la actual Francia, ¿vale? A partir del siglo V, con la fundación de este reino visigodo de Tolosa, lo que consiguen los visigodos es expulsar a otros pueblos germánicos que se habían asentado antes que ellos en la península ibérica, concretamente a los vándalos y a los alanos, que se van hacia el norte de África e incluso llegan a fundar reinos en ese territorio. Y como digo, van a entrar incluso en contacto y en conflicto con otros pueblos germánicos, que son los francos, ¿vale? Lo que hacen los francos es, pueblo asentado más al noreste, es derrotar a los visigodos, concretamente en la batalla de Guillet en el año 507, que provoca que los visigodos se centren en territorio peninsular, ¿vale? Y un poco se retrocedan de las posiciones que habían ocupado, estas que estoy aquí señalando, que habían ocupado en, en la Galia, ¿no? En la actual Francia. Desde ese momento, ese reino de Tolosa, que tenía la capital, como digo, en la actual Francia, lo dejamos de considerar con esta denominación de reino de Tolosa y lo conocemos como reino visigodo de Toledo porque traspasaron la capital de esa ciudad de la Galia, de Tolosa, a la ciudad peninsular de Toledo. Concretamente en el año 554 ya se centra la capital del reino visigodo en la ciudad toledana, como he comentado, ¿vale? Entonces, esa batalla de Bouillé es importante porque supone una fuerte derrota de los visigodos frente a los francos, que es otro pueblo que ya hablaremos de él más adelante, ¿vale? Y provoca que se centren y concentren ese reino visigodo en un territorio peninsular. ¿Cómo se organiza este reino? Realmente hay que pensar que los visigodos, cuando llegan a la península ibérica, aparte de encontrarse con otros pueblos germánicos, como os comentaba antes, como los vándalos y con los alanos, también se encuentran con una población hispano-romana bastante numerosa en comparación con el número de visigodos que llegan
Se calcula que aproximadamente llegaron a la península ibérica en torno de 120, 150.000 visigodos, y se estima, obviamente no podemos saberlo con seguridad, que la población preexistente hispano-romana que había en la península ibérica se calcula que podía tener aproximadamente unos 5 o 6 millones, ¿vale? Sobre esa población de 5 o 6 millones de hispanos romanos, pues se instaura los visigodos como grupo dominante. Y en principio incluso como un grupo dominante, pero separado del resto, hasta el punto de que, para que os hagáis una idea, los matrimonios mixtos, es decir, los matrimonios entre visigodos e hispanos romanos, al principio van a estar prohibidos, ¿vale? Lo que hace los visigodos es crear un reino con una monarquía bastante fuerte, ¿vale? Vamos a ver aquí cómo organizan el reino. Como digo, esas características se basan sobre todo, en primer lugar, en una monarquía muy fuerte. En un primer momento, como cosa curiosa, es que esa monarquía no pasa de padre a hijo, es decir, no es hereditaria, sino que va a ser electiva, es decir, se reunían los principales nobles visigodos y entre ellos pues se escogía al rey. Eso provocaba en muchas ocasiones conflictos porque a lo mejor el candidato que había sido elegido pues no tenía el apoyo, o los que no le habían apoyado pues no estaban de acuerdo, e incluso podía recurrirse a la violencia para imponer a un candidato, ¿vale? Lo que provoca esa inestabilidad provoca que poco a poco se instaure la tradición de que la monarquía pase de padre a hijo, es decir, que se convierta en hereditaria. Ese rey, ese monarca no va a gobernar solo, sino que se va a apoyar en el aula regia, que es una especie de consejo, de órgano asesor, en el que están incluidos pues nobles y clérigos, personas de gran importancia dentro de la sociedad visigoda, puede ser que incluso muchos de origen hispano-romano, ¿por qué no? ¿Vale? Una especie de consejo real, ¿vale? Que en el reino visigodo conocemos como la aula regia. Y también se apoyaban en lo que se conoce como los concilios de Toledo, que era una especie de asamblea de carácter religioso y civil, ¿vale? Consultiva, básicamente, aunque realmente lo más importante es, como digo, el aula regia, esa especie de consejo de gobierno que ayudaba al rey a gestionar el territorio. Perdona, se ha pasado. Los monarcas visigodos, en base a esa monarquía fuerte, son capaces de controlar la península ibérica entera. Es verdad que todo el territorio de primera no lo pueden controlar, pero sí, con el paso del tiempo son capaces de absorber el reino que habían creado otro pueblo germánico, los suevos, en la actual Galicia, ¿vale? Ahí había un reino germánico, el reino suevo. Son capaces de absorberlo a finales del siglo VI, concretamente en el año 585, y también van a conquistar territorios que los bizantinos habían conquistado, ya lo veremos más adelante, en el sur de la península. Es decir, son capaces de prácticamente unificar entera el territorio peninsular bajo dominación visigoda, ¿vale? Entonces sería el segundo elemento. Y por otro lado, también se produce la unificación jurídica, unificación legal y religiosa entre la población hispano-romana y los visigodos. Recordad que he dicho antes que hispano-romano y visigodo en principio aunque conviven, pero van a estar como una especie de dos mundos separados, ¿vale? Y legalmente tenían sus propias leyes cada uno, sus propias tradiciones y tal. Entonces esta unificación jurídica lo que hace es un poco pues fusionar ambas sociedades, ¿vale? No solo se prohíbe los matrimonios, se elimina la prohibición de los matrimonios mixtos, es decir, que ya podían empezar a casarse visigodos con hispano-romanos, sino que también, muy importante, se procede a la unificación religiosa, adoptando por parte de los visigodos el catolicismo, ¿de acuerdo? Los visigodos se convierten, como digo, al cristianismo en el año 587, y también se procede a la unificación jurídica, es decir, todas las leyes son iguales para todos los habitantes del reino, sean del origen que sean, con un código legal, el Liber Iudicorum, en el año 654, que es realmente una copia de lo que hacían los romanos. Recordad que los romanos establecían sus leyes por escrito, los visigodos no lo hacían, ellos se copian de los romanos y establecen a partir de entonces, con ese Liber Iudicorum, se procede a esa puesta por escrito de las leyes, ¿vale? Ahí abajo pongo una fecha, en el 711, una fecha que quiero que se os vaya quedando, porque ahí se produce, en el año 711, estamos resumiendo obviamente mucho la historia visigoda, se produce la invasión por parte de los musulmanes. Simplemente que se os quede esa fecha, esa es una fecha muy importante, al igual que, por ejemplo, la fecha del descubrimiento de América.
porque es la fecha en la cual el ejército musulmán, los ejércitos musulmanes entran en la península ibérica y van a derrotar al último reino, al último rey visigodo de la península, el rey Don Rodrigo. Esto simplemente lo mencionamos ahora para que nos suene, porque más adelante lo trabajaremos de manera más detenida, ¿vale? En el caso del arte visigodo, muy sencillo, sobre todo con la idea de que algunos elementos del arte que vamos a ver aquí, luego en artes posteriores como el románico, el gótico, esos conceptos los vamos a volver a utilizar. Entonces ahora simplemente me interesa que os quedéis con algunos de ellos, ¿vale? En el arte visigodo es un arte fundamentalmente religioso, por lo tanto la iglesia va a ser el principal edificio. Esta es una característica que se va a repetir prácticamente en todos los artes que vamos a ver. Los edificios más importantes suelen ser siempre edificios religiosos, sea el tipo de arte que sea arte visigodo, por ejemplo, como en este caso, sea arte románico, sea arte gótico, o sea incluso arte islámico, que obviamente no son iglesias, porque el templo de los musulmanes se llama de otra manera, concretamente mezquita, pero es un edificio religioso, ¿vale? En el caso de los visigodos utilizan un tipo de planta, ¿vale? Perdona, aquí una errata, plan, ¿vale? Faltaría una P. Es un tipo de planta basilical. Ahora os pongo un dibujo para que lo veáis. Una planta de tipo rectangular, es decir, el dibujo que hace la planta del edificio, el plano del edificio es más o menos rectangular. Los visigodos construyen fundamentalmente utilizando grandes bloques de piedra trabajada, ¿vale? También en algunas ocasiones utilizan remates de mármol, no mucho, pero bueno, porque el mármol es un material bastante caro, pero bueno, lo pueden utilizar. Reutilizan en muchas ocasiones columnas romanas o las reutilizan, es decir, las cogen de otro edificio anteriores romanos o las copian, ¿vale? Con los órdenes clásicos tradicionales. Inventan algo que es muy importante, quedaros con esta idea, el arco de herradura. Aquí se observa levemente ese arco con forma de herradura de caballo, ¿eh? Es importante que sepáis que son los visigodos los que inventan este tipo de arco, porque erróneamente la invención, mejor dicho, de este arco se le atribuye al arte musulmán. Es verdad que el arte musulmán lo utiliza muchísimo, ya pondremos ejemplos cuando llegue el momento, pero realmente los musulmanes no inventan este tipo de arco, sino que es una copia, lo copian del arco que utilizaban de manera más habitual, en este caso los visigodos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el arco de herradura es una invención visigoda. A modo de curiosidad, pues como podéis observar, son edificios que suelen tener muy poquitas ventanas, pequeñitas, ¿de acuerdo? También porque la técnica de la época no permitía hacer grandes ventanas, sino los muros se veían abajo, eso lo iremos viendo. Son muros muy anchos, muy poderosos, ¿de acuerdo? No son excesivamente altas las iglesias, como podéis observar, ¿vale? Tampoco se podían construir muy altas porque si no se venían abajo. Y también los visigodos van a trabajar bastante bien la orfebrería, la joyería, ¿vale? Las piedras preciosas. Aquí os pongo dos ejemplos de iglesias visigodas, de época visigoda, que afortunadamente todavía se conservan en España. San Juan de Baños, Palencia, San Pedro de la Nave en Zamora, en el norte de la península, ambas, que como digo, afortunadamente se conservan y son dos de los mejores ejemplos. Aquí a modo de curiosidad, pues, observáis, pues, por ejemplo, aquí se ve un poquito mejor el arco de herradura. Veis que ya no es un arco de medio punto, sino que es un arco que está un poquito más prolongado, dando esa forma, como digo, de herradura. Es una iglesia, edificio religioso, y como podéis observar tiene como tres grandes partes diferenciadas, ¿no? Una parte central más alta, que es esta, no sé si lo podéis observar, esta parte aquí lateral, y nos tendríamos que imaginar que al otro lado también existiría una parte exactamente igual que esta. Pues bien, cada una de esas partes de la planta del edificio se llama nave. Ahora con el plano lo vais a ver mejor. También, como podéis observar, pues prácticamente no existen ventanas, son muy pequeñas lo poquito que hay. Eso está hecho en piedra, como se puede observar, piedra trabajada, esto no es ladrillo, ¿vale? Y el objetivo fundamental de que no haya esas ventanas tan grandes o que haya ventanas pequeñas es porque no se podían hacer demasiado grandes. Cuanto más grande es la ventana, menos capacidad de sujeción tiene el muro y por lo tanto más fácilmente se puede venir abajo, ¿vale? Son edificios, como podéis observar, muy pequeños, no son para nada espectacular, nada espectacular en cuanto a tamaño, ni tampoco son especialmente llamativos, son muy simples, ¿vale? Pero no quita que sea una aportación bastante importante, afortunadamente, sobre todo por el tiempo que tiene, que todavía conservemos. Aquí podéis observar también, como podéis observar, la planta es distinta, pero podemos observar, fijaros, esas tres naves existentes, ¿vale? Esta, ¿vale? Esta y esta.
¿vale? 1, 2 y 3. Normalmente siempre suele ocurrir, no solo en arte visigodo, sino en artes posteriores, que la nave central suele ser más alta que el resto. Aquí habría un arco de herradura también, lo que pasa es que no se ve demasiado bien. Fijaros un plano del edificio del San Juan de Baños, que es esta, ¿vale? En el cual podemos observar que en ese plano del edificio, esa es la planta del edificio es el plano, ¿vale? Para que lo entendáis. Está dividido, como podéis observar, en 3 naves. Las naves son esos pasillos que se forman en el plano del edificio. ¿Cómo podemos diferenciar esos pasillos? Porque debido a esa línea imaginaria que unen columnas. Estos cuadraditos que hay aquí, ¿vale? En los planos de los edificios simbolizan columnas o pilares, en este caso son columnas, ¿vale? Pues bien, esos caminitos, esas partes en las cuales dividen esa sucesión de columnas, como podéis observar, veríamos 3, estas son las naves del edificio. Pero esto, ojo, nos sirve tanto para el arte visigodo como para otros artes posteriores que vamos a ver. En este caso, en San Pedro de la Nave, el otro ejemplo que habíamos puesto, también podéis observar que se ven claramente las 3 naves separadas, ¿vale? Por esa línea que formarían esas columnas, ¿vale? Esos 3 pasillos en los cuales se pondrían los feligreses. Y aquí aparte tenemos que también se ve una especie, aunque es planta basilical, como podéis observar, es una planta rectangular, como podéis observar aquí, en la anterior también. En la anterior no es un rectángulo perfecto, pero bueno, eso sería una planta basilical con forma de rectángulo. Aquí en esa planta basilical aparte se vislumbra, ¿verdad? Se entrevé una planta con forma de cruz, como podéis observar, ¿vale? Eso de la planta en forma de cruz ya más tranquilamente lo hablaremos con posterioridad. Os voy a poner las actividades para que las tengáis en cuenta. El próximo punto ya empezaremos a hablar de la civilización bizantina.